El polvo flotaba en el aire como un velo entre la tierra y el cielo, transformando el sol de la tarde en algo suave y dorado. Sarah Mitchell pasaba el currycomb por el pelaje de la yegua castaña con movimientos expertos, sus manos siguiendo el ritmo de alguien que había hecho esto miles de veces antes. El establo olía a heno, caballo y cuero, aromas familiares que se habían convertido en el perfume de sus días. Tenía 26 años, aunque la dureza de la vida en la frontera había marcado líneas alrededor de sus ojos que la hacían parecer mayor. Su cabello, que antes peinaba cuidadosamente cada mañana, ahora caía en una trenza suelta por la espalda, práctica y sencilla. La yegua relinchó suavemente, apoyándose en el cepillado, y Sarah se permitió una pequeña sonrisa. Estos caballos eran suyos en todo lo que realmente importaba, aunque la escritura de la propiedad del rancho todavía llevara el nombre de su padre. Él había muerto hacía 3 años, atrapado por una neumonía en un invierno cruel, y su madre lo siguió 6 meses después, como si su corazón no pudiera seguir latiendo sin él. El rancho debería haber pasado a su hermano, pero Thomas murió en Shiloh antes que cualquiera de sus padres, su cuerpo enterrado en algún lugar de Tennessee, en una tumba que Sarah nunca vería. Así que la tierra quedó en sus manos, junto con todo lo que venía con ella, los 20 caballos, la pequeña manada de ganado, las deudas que su padre había acumulado tratando de mantenerlo todo en marcha. Los vecinos esperaban que vendiera, que se casara, que hiciera lo que hacían las mujeres sensatas cuando se encontraban solas en un mundo hecho para hombres. En cambio, se arremangó y aprendió a hacer el trabajo ella misma. Reparó cercas, marcó ganado, domó caballos y llevaba los libros de cuentas. Aprendió a disparar con precisión, a montar duro y a negociar precios con hombres que pensaban que su presencia en la subasta de ganado era una especie de broma. Habían pasado 2 años desde que había tenido una conversación que durara más que el tiempo necesario para hacer negocios. Se decía a sí misma que no le molestaba la soledad, que prefería la compañía de los caballos a la de las personas. Los caballos no juzgaban. No susurraban a escondidas ni la miraban con lástima o desprecio. Solo pedían comida, agua y cariño, cosas que ella podía dar. El sonido de cascos la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista para ver a un jinete acercándose, silueteado contra el sol que bajaba. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle que tenía apoyado contra la pared del establo, aunque no lo tomó. Vivir sola le había enseñado precaución, pero no era de las que saludaban a cada extraño con un arma. El jinete se acercó más, y pudo distinguir más detalles. Era alto en la silla, montando un caballo gris que se veía bien cuidado. Llevaba un abrigo polvoriento y un sombrero de ala ancha, y al llegar al corral, se detuvo y tocó el borde de su sombrero en señal de saludo. Su rostro estaba curtido y delgado, probablemente en sus 30 años, con ojos que no eran hostiles ni demasiado amistosos. Solo evaluadores, como la gente hacía por aquí cuando conocía a alguien nuevo. Señora, dijo, con un arrastre en la voz que sugería Texas o tal vez Oklahoma. Me llamo Jack Dalton. Mi caballo perdió una herradura hace unas 2 millas. Escuché en el pueblo que tal vez tenga herramientas de herrero que pueda tomar prestadas, quizá algunos clavos. Sarah se enderezó, aún con el currycomb en la mano. Lo estudió como había aprendido a estudiar a los hombres, buscando señales de problemas. Pero él permaneció paciente y quieto, esperando su respuesta sin presumir. Su caballo estaba cansado pero no maltratado. Su equipo estaba usado pero bien cuidado. Pequeños detalles, pero contaban la historia de un hombre. Tengo herramientas, dijo. ¿Sabes usarlas? Sí, señora. He herrado mis propios caballos desde que tenía 14 años. Ella asintió hacia el granero. Las herramientas están ahí. Sírvete. Hay un bebedero para tu caballo. Muy amable. Se desmontó con la fluidez de alguien que había pasado más tiempo a caballo que a pie y llevó su caballo hacia el bebedero. Sarah lo observó ir, luego volvió su atención a la yegua. Podía escucharlo moverse en el granero, el tintineo de las herramientas, el murmullo bajo de su voz hablando con su caballo. Algunos hombres hablaban con sus animales. Su padre había sido así.
Había terminado con la yegua y pasó a un semental ruano cuando él salió del granero cargando las herramientas. Se puso a trabajar en su caballo con movimientos eficientes, sin desperdiciar energía. Sara se sorprendió a sí misma observándolo entre sus propias tareas, curiosa a pesar de ella. Hacía tanto tiempo que nadie había estado en su propiedad que no intentara comprarle algo, venderle algo o decirle qué debía hacer con su vida. Cuando terminó, se estiró y reunió las herramientas para devolverlas. Sara lo encontró en la puerta del granero y él se las entregó con un sentimiento de agradecimiento. Aprecio su amabilidad, dijo. ¿Qué le debo? Nada. Aquí nos ayudamos entre nosotros. Él la estudió por un momento, y algo cambió en su expresión, un suavizar alrededor de los ojos. ¿Manejas este lugar sola? Sí. Es bastante trabajo para una sola persona. Sara sintió levantarse la familiar barrera defensiva dentro de sí. Ya había escuchado variaciones de esta conversación antes. Por lo general terminaba con sugerencias de contratar un capataz, vender, o encontrar un esposo que compartiera la carga. Me las arreglo, dijo, con voz plana. Pero él la sorprendió. Lo veo, dijo, mirando el corral ordenado, las cercas bien mantenidas, los caballos sanos. Se necesita algo especial para mantener un lugar así sola. El cumplido la tomó desprevenida, y no supo qué decir. Se conformó con un breve asentimiento. Pareció dudar, luego se quitó el sombrero, girándolo entre sus manos. El gesto lo hacía ver más joven, menos seguro. Señora, espero que no lo tome a mal, pero tengo que preguntar. ¿Está casada? La pregunta flotó en el aire entre ellos como si fuera algo tangible. Sara sintió que su corazón latía más rápido, aunque no sabía si era por enojo o por otra cosa. Claro que ya le habían hecho esa pregunta antes, usualmente hombres con propuestas de negocios o algo peor. Pero algo en la manera en que lo dijo, titubeante y casi tímida, lo hacía diferente. No, dijo cuidadosamente. No lo estoy. Él asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. La verdad es que no solo pasaba por aquí. Escuché sobre usted en el pueblo. Escuché que había una mujer dirigiendo el rancho Mecho sola, haciendo el trabajo de un hombre y haciéndolo bien. Escuché que era exigente, orgullosa y que no soportaba a los necios. Sara cruzó los brazos. ¿Y vino hasta aquí para ver si las historias eran ciertas? No, señora. Vine porque he estado vagando por 5 años desde la guerra, tomando trabajo donde podía, sin quedarme en ningún lugar por mucho tiempo. Estoy cansado de vagar. Estoy cansado de dormir bajo las estrellas, comer frijoles fríos y no tener nunca un lugar que sea mío, hizo una pausa, mirándola a los ojos. Estoy buscando algo permanente. Algo real. ¿Y pensó que lo encontraría aquí? Su voz era cortante, pero debajo del filo había algo más, miedo, tal vez. O esperanza. Había enterrado la esperanza tan profundo que casi había olvidado cómo se sentía. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente, dijo simplemente. Soy buen trabajador. Conozco caballos y ganado. Puedo reparar cualquier cosa que se rompa y construir cualquier cosa que necesite ser construida. No bebo mucho y no apuesto en absoluto. Soy honesto y constante, y busco un lugar donde echar raíces. Está proponiendo un acuerdo de negocios, dijo ella, como si fuera una afirmación, no una pregunta. Él cambió de postura, y por primera vez se le vio incómodo. Supongo que sí. Aunque espero que con el tiempo pueda ser algo más que eso. No soy un hombre romántico, señorita Mecho. La guerra me quitó eso. Pero creo en el trabajo duro, en tratar a las personas con justicia y en construir algo que dure. Y creo que algunas cosas funcionan mejor cuando dos personas las enfrentan juntas en lugar de solas. Sara lo miró allí, en su corral polvoriento, con el sombrero en las manos, con ojos honestos y directos. Pensó en los días interminables por delante, en el trabajo que nunca cesaba, en la soledad que se había convertido en su compañera constante hasta el punto de casi no notarla. Pensó en sus padres, que habían construido este rancho juntos, que habían sido socios en todo sentido.
Pensó en los vecinos que todavía la miraban como si estuviera jugando con algo que no podría sostener. No necesito ser salvada, dijo. No, señora, puedo verlo. Pero necesitar ser salvado y aceptar ayuda no es lo mismo. Apenas lo conozco. Es cierto. Pero conocer a alguien no es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de prestar atención. Puedo ver que cuida bien a sus animales. Puedo ver que mantiene su equipo y su tierra en buen estado. Puedo ver que es fuerte, capaz y no tiene miedo al trabajo duro. Eso me dice más que 100 cenas de domingo podrían. Sarah sintió que algo se rompía dentro de ella, algún muro que había construido y que de repente ya no parecía tan necesario. Pensó en lo que sería tener a alguien más en la mesa por la mañana, alguien con quien compartir la carga de las decisiones, alguien con quien hablar cuando el silencio se volviera demasiado pesado. Pensó en la asociación en lugar de la soledad, en la compañía en lugar del aislamiento. Pero también pensó en la vulnerabilidad, en abrirse a ser herida, en confiar a alguien todo lo que había trabajado tan duro por proteger. Esto es una locura, dijo, pero su voz carecía de convicción. Tal vez, aceptó él. Pero a veces las cosas locas son las que valen la pena. Ella miró el cielo, donde el sol bajaba, pintando todo con tonos dorados y ámbar. Miró su rancho, su tierra, la vida que había labrado con pura determinación. Luego lo miró a él, aquel extraño que había cabalgado hasta su corral con una herradura floja y una pregunta que podía cambiarlo todo. No es fácil vivir conmigo, dijo. Soy terca, exigente y he tomado mis propias decisiones por mucho tiempo. No esperaría nada distinto. No pretenderé ser algo que no soy. No voy a empezar de repente a usar vestidos, cocinar comidas sofisticadas o actuar como una dama correcta. No te lo estoy pidiendo. Y conservaré mi nombre. Este es el Rancho Mitchell y seguirá siendo el Rancho Mitchell. Por primera vez, él sonrió, y eso transformó completamente su rostro. Sí, señora. Sarah respiró hondo. Era consciente de que estaba en una encrucijada, uno de esos momentos que definiría todo lo que viniera después. Podía enviarlo lejos, mantener su soledad, preservar los muros que había construido. Sería seguro. Sería familiar. Sería solitario. O podía arriesgarse a algo desconocido. Podía apostar a que no todos los hombres eran como los que habían intentado engañarla o condescenderle. Podía apostar a la colaboración en lugar del orgullo, a la esperanza en lugar del miedo. Hay un dormitorio, dijo finalmente. Es pequeño pero limpio. Puedes quedarte allí un tiempo. Trabajaremos juntos y veremos cómo va. Sin promesas, sin compromisos. Solo dos personas ayudándose durante una temporada y viendo qué resulta. Su sonrisa se amplió. Eso es más que justo. Hablo en serio sobre no hacer promesas. Si no funciona, te vas y nos separamos en buenos términos. Entendido. Ella extendió la mano, y él la estrechó. Su agarre era firme y calloso, la mano de un hombre de trabajo. Soy Sarah, dijo. No señora, no señorita Mitchell. Solo Sarah. Jack, respondió él. Solo Jack. Mientras el sol tocaba el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos naranja y púrpura, Sarah mostró a Jack el dormitorio. Le dio mantas y toallas, le enseñó dónde estaba el pozo y señaló el huerto donde podía tomar verduras si tenía hambre. Él la agradeció con cortesía silenciosa y no intentó extender la conversación ni exigir más de lo que ella ofrecía. Esa noche, Sarah se acostó en su cama y escuchó los sonidos familiares del rancho. Pero debajo de ellos había algo nuevo, la conciencia de que ya no estaba sola. Era aterrador y emocionante a la vez. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte, independiente, demostrando que no necesitaba a nadie. La idea de dejar entrar a alguien, de compartir la carga y la vida que había construido, se sentía como lanzarse al vacío. Pero quizá, pensó mientras el sueño finalmente la vencía, quizá caer no siempre era lo peor que podía pasar. Quizá a veces caías y descubrías que podías volar. Las semanas siguientes siguieron un ritmo que no había esperado. Jack era tan bueno como decía.
Trabajaba de sol a sol sin quejarse, reparando cercas, domando caballos y haciendo las cientos de pequeñas tareas que mantenían un rancho en funcionamiento. Era callado y constante, nunca presionaba, nunca asumía, solo estaba allí a su lado mientras trabajaban. Poco a poco, con cautela, comenzaron a hablar. Pequeñas cosas al principio, observaciones sobre el clima, discusiones sobre qué caballos estaban listos para vender, debates sobre dónde plantar el trigo de invierno. Pero gradualmente las conversaciones se hicieron más profundas. Él le contó sobre la guerra, sobre cosas que había visto y que todavía lo despertaban por la noche. Ella le habló de sus padres, de la soledad de los últimos años, de los vecinos que esperaban que fracasara. Compartían historias durante comidas simples, sus palabras llenando el silencio que había sido su único compañero durante tanto tiempo. Sarah descubrió que Jack tenía un sentido del humor seco que la sorprendía y la hacía reír. Notó que era paciente con los caballos, que tenía un don para calmar incluso a los animales más difíciles. Aprendió que cumplía sus promesas, que su sí significaba sí y su no significaba no, que era exactamente quien había dicho ser aquel primer día. Y en algún momento de esas semanas, sin que ella se diera cuenta de cuando ocurrió, dejó de pensar en el rancho como solo suyo. Se convirtió en de ellos, una sociedad forjada en trabajo compartido y confianza creciente. 3 meses después de que Jack había cabalgado hasta su corral con una herradura floja y una pregunta imposible, Sarah lo encontró junto al corral al atardecer, observando a los caballos. Se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, y miró la tierra extendida ante ellos. ¿Eres feliz aquí?, preguntó. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio todo lo que necesitaba saber. Más feliz de lo que he estado en años, dijo. Quizá más feliz que nunca. Ella tomó su mano, y él la sostuvo, entrelazando los dedos de manera natural. Estaba pensando, dijo ella, que quizás sea hora de hacer permanente este arreglo. Oficial. Su agarre se tensó. ¿Estás segura? Sarah pensó en la pregunta, realmente pensó en ella. Tenía muy pocas certezas en este mundo incierto, pero de esto estaba segura. Segura del hombre a su lado, segura de la sociedad que habían construido, segura de que ser fuerte no significaba estar sola. Estoy segura, dijo. Mientras el sol se ocultaba sobre el rancho Mitchell, Sarah Mitchell y Jack Dalton se quedaron de la mano, dos personas que habían encontrado en el otro algo que ninguno sabía que estaba buscando. No salvar o ser salvado, sino colaboración. No romance ni pasión desbordada, sino algo más profundo y duradero, compañía, respeto y la tranquila certeza de que algunas de las mejores cosas de la vida vienen de arriesgarse con preguntas imposibles hechas por extraños en corrales polvorientos. Los caballos pastaban pacíficamente en su corral. La tierra se extendía a su alrededor, dura, hermosa y llena de posibilidades. Y en algún lugar de la oscuridad creciente, Sarah se permitió creer que quizá, solo quizá, las mejores partes de su historia recién estaban comenzando.